todas las ramas de la arteria maxilar. Ya, todas las ramas, excepto la terminal, que hay que meter la rama adentro, cortar al medial. Entonces, habíamos dicho que el cuello estaba delimitado en tres zonas. Una anterior, y bueno, en sí decimos que es una anterolateral y una posterior. ¿Ya? Pero aquí ya para el triángulo lo vamos a separar directo, anterior, lateral y posterior. Entonces, ¿por cuál está dado esta división? Ahí la vista lateral cortada del cuello. La división posterior está marcada ya por el músculo esternocleidomastoideo. Entonces hay un triángulo anterior, está por delante del esternocleidomastoideo, y una división posterior que está por detrás. Entonces hay un triángulo anterior y uno posterior. Ahora, entre medio de las dos cabezas del esternocleidomastoideo está el triángulo lateral, es el triángulo supraclavicular menor o donde discurre por el fondo, ahí miren aquí en este nivel, el nervio freno. ¿Ya? Entonces también se conoce como el triángulo de Sachs. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo está delimitado cada uno de estos triángulos? El triángulo anterior está delimitado en la parte media, o la línea media imaginaria que se traza, la línea sagital media, que separa el cuerpo en qué? En anterior y posterior. Derecha y izquierda, partes iguales o desiguales. Iguales, ya un corte parasagital es desigual. En esta parte la línea media sagital que divide el cuerpo en dos es el límite medial, ¿no? Superior, el borde inferior de la mandíbula. Medial, el lateral, perdón. El borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Ahora, el triángulo posterior está delimitado en la parte medial, esta es su parte medial del triángulo, por el borde posterior del esternocleidomastoideo, su parte lateral por el músculo trapecio y su parte inferior por el borde superior de la clavícula. Entonces, ese es el límite del triángulo posterior. Ahora, este triángulo anterior se va a dividir en cuatro y el posterior en otros dos. Por eso tenemos este esquema de acá, ¿ya? El triángulo de la región anterior se va a dividir en un submendoniano, un submandibular, un carotídeo y un triángulo muscular. El posterior es un triángulo occipital y el homoclavicular. Ahora, el triángulo de Serigio o frénico de sangre, ¿ya? Es el que se encuentra en la región lateral. ¿Ya? Entonces, dentro del triángulo submandibular vamos a encontrar dos cosas: el hiato hioglosso y el hoyo por donde vamos a ver al nervio lingual, ¿ya? Y el triángulo lingual de Parabel, donde vamos a ver a la arteria lingual. Entonces, esta fue pregunta de mi examen, de mi primer parcial, el triángulo de Pirogov. Y se confunden mucho, ¿ya? El triángulo de Pirogov con el ángulo de Pirogov, ¿ya? El ángulo de Pirogov es el ángulo yugulo-subclavio, que es donde se junta la vena yugular interna y la vena subclavia. A ese ángulo yugulo-subclavio se llama ángulo de Pirogov. Ahí desemboca el conducto torácico, ¿ya? Entonces, a ese nivel. Ahora, no se confundan eso, el ángulo lingual de Pirogov con el ángulo de Pirogov. Ojo. Ahora, triángulo carotídeo. Vamos a encontrar tres triángulos, se podría decir, dentro de ese, ¿ya? El libro lo describe separado, ¿ya? Pero uno para ubicarse en el grado, y aunque no se puede ver en este grado porque es muy chiquito el límite, ¿ya? Se puede ver sí los triángulos, ya lo tocaba ver, pero no lo diseccionaron bien, porque para diseccionar y se vean todos los triángulos del cuello con todas las características hay que tener una paciencia única para diseccionar, conservar todos los nervios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, pese a que yo lo hice con cuidado, como el cuello es chiquito, no se veía el nervio cervical transverso, que está por encima del esternocleidomastoideo. ¿Ya? Entonces, el triángulo de claro, el de Guion y el de Parabel van a estar dentro del triángulo carotídeo, ¿ya? Delimitado por estructuras que vamos a ver más adelante. Y el triángulo muscular es muy importante porque dentro de ahí vamos a estar
espacio es el tronco de la traqueotomía. ¿Ya? Hay dos procedimientos de emergencia que se deben hacer en caso de obstrucción de vía aérea. Se han debido ver, ¿no?, en serie de que se obstruye la vía aérea y cortan el cuello y tan. ¿Ya? Sucede. Ya sucede. Pero no se puede realizar una traqueotomía sin el quirófano. Ya vamos a ver por qué. Hay un montón de estructuras que podemos cortar al hacer una traqueotomía. Entonces, ¿qué se hace? Una cricotomía es un procedimiento bueno de emergencia. En la laringe hay cartílago. El cartílago de tiroides ya debemos avanzar la línea. Entonces, el cartílago de tiroides y el cricoides genera un espacio. Ese espacio está tapado por la membrana pico-tiroidea. ¿Ya? Ahí solo hay una pequeña rama de la laringe superior. ¿Ya? Que pasa por ahí. Entonces, no hay peligro de lesionar nervio ni de que provocas una hemorragia y accedes a vía aérea. Entonces, yo les comento porque había un vino, ¿no? Que conocí, estaba en el quinto año y yo estaba en primero, segundo, no me acuerdo. ¿Ya? Y un presidente que era mi amigo me comentó que ese tipo los respetaban, pese a que era vino y todo, lo más capo que eran ególatras. Así, mierda de ególatras. En serio, no se compara nadie de ahorita de la Gabriel con ellos. Eran ególatras. Qué chato. Si no sabes, no me hablé de eso. Y yo me logré hacer su amigo bien, ¿no?, de ellos, pero me dijo que en un caso, el tipo había hecho una cricotomía con la presión. El paciente se estaba ahogando, ya llevaba tiempo, no llegaba a la ambulancia, tenían bisturí, cortó, no había catéter, nada. Entonces, alcohol, le echaron, lapicera. Claro, ya después llegó la ambulancia y ya se hizo el procedimiento adecuadamente, pero era obstrucción de vía aérea superior. ¿Cómo se delimitaba la vía aérea superior e inferior? ¿Qué estructura me la delimitaba? Lo vimos en generalidad. ¿De dónde yo considero vía aérea superior y de dónde considero vía aérea inferior? ¿Ya? La laringe. Yo tomo en cuenta la laringe. Para arriba es vía aérea superior, para abajo es vía aérea inferior. Entonces ahí se evalúa si está pasando aire o no está pasando aire, si la obstrucción es parcial o la obstrucción es total. ¿Ya? Si puede decir algo que sea que esté ocurrido totalmente, hacerse sometido, ¿ya? Es que la obstrucción es arriba y no abajo. Está arriba de la laringe porque todavía las cuerdas vocales todavía pasa aire a la laringe para que eso suceda. Entonces el niño hacía eso, era todo cianótico y andaba azul. Entonces, para que no haya consecuencias neurológicas, ¿ya? Por eso lo respetaba. Pero yo les cuento que hay que tener en cuenta de no hacer una traqueotomía, por más que ya sean especialistas en emergencia. Para eso se realiza una cricotomía. ¿Ya? Es importante conocer porque todas estas estructuras que vamos a ver están en el cuello y es peligroso. ¿Ya? Hasta uno diseccionando corta, imagínense uno vivo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el triángulo anterior. ¿Ya? Aquí tenemos el triángulo muscular, al carotidio, al submentoniano. ¿Ya? Entonces, el submentoniano y el suprayoideo, o suprayoideo, se encuentran, es solo uno, ya es impar. Se delimita, ya, por el vientre anterior, miren, aquí está el músculo digástrico, el borde superior del hueso ioides, y obviamente el vientre lateral del músculo digástrico, el vientre anterior del músculo digástrico del otro lado, ¿no? Y se juntan y forman este triángulo submentoniano o suprayoideo. Ahora, si yo les digo, la base, ¿quién lo va a formar? ¿Quién formaba el piso de la boca? El ioideo. ¿Y quién lo va a cubrir a ese triángulo? ¿Quién va a ser su techo? El platisma. Bien. El platisma es el músculo más superficial. Entonces, en el libro no les dice eso. No les dice techo ni base. Pero ustedes ven la imagen. ¿Y aquí qué músculo era? Entonces, ¿cuál es la base? El ioideo.
y el techo pues, más superficial del platillo. ¿Ya? Entonces, ¿el contenido cuál va a ser? Estas venas de aquí, que son las submentonianas. Las submentonianas se juntan, miren, se juntan y me forman esta vena. ¿Ya? Es la yugular anterior. Ya, la yugular anterior se forma de la fusión o anastomosis, que se llama, que es el término para referirse a la unión de los vasos, ya sean arteriales o venosos. ¿Ya? Entonces, a la anastomosis de estas venas submentonianas. Entonces, se juntan, ¿ya? Se fusionan con la externa y desembocan, ¿ya? Miren, aquí está su continuación. Esta es una anomalía muy rara. Miren, y termina aquí en la yugular. Se junta con la yugular externa y forma esa parte. ¿Ya? Ahora, el triángulo submandibular o triángulo bigástrico. Este se forma, ¿ya? Por límite anterior, por el vientre posterior, por el borde posterior del vientre anterior del bigástrico. ¿Ya? Bien. La parte inferior un poco lo que yo es su vientre posterior del bigástrico, ¿ya? Y el borde inferior de la mandíbula. Eso me está delimitando el triángulo submandibular. ¿Qué contenido vamos a ver aquí? La vena y la arteria facial. Ya a ese nivel podemos encontrar estas dos estructuras. Miren, vena facial, arteria facial. ¿Ya? Y a veces encontramos, porque es muy chiquito, a veces hay una adecuada retención vascular. Ahora es a veces, ¿ya? Si se hace una adecuada represión vascular, ya que es rellenarlo con resina poliéster, yo recién me enteré de eso. Intenté hacerlo con látex y salió peor. Entonces, con represión de resina poliéster, sí se puede mantener este tipo de arterias, sí definitivamente se las mantiene. ¿Ya? Entonces, aquí se encuentra una rama de la arteria facial que está submentoniana. Después también podemos ver hacia abajo al nervio y a la arteria. ¿Ya? Y a veces observamos, bueno, esta sería la arteria igual y este nervio igual y este el hipógroso. ¿Ya? El nervio hipógroso. Entonces, esos son los nervios que vamos a poder encontrar y las estructuras que encontramos a nivel del submandibular. Ahora, aquí abajo, ¿ya? Aquí abajo, miren, vamos a encontrar, ¿ya? Al hiato hiogroso, hipogroso, miloideo. Hiogroso, miloideo. Entonces, este es el músculo miloideo. Y este de aquí posterior, es el músculo hiogroso. Entre los dos se forma vientre, por el cual está pasando este nervio, que es el nervio hipógroso. Entre los dos. Estos dos vientres forman ese paso. Y a través de ahí, el nervio hipógroso llega a inervar a todos los músculos del nervio. ¿Ya? Entonces, este nervio es netamente motor. ¿Ya? Pero miren, si se dan cuenta, aquí está bajando una rama del nervio hipógroso. ¿Ya? Esa es una rama que se va a fusionar con una rama del plexo cervical y va a formar el asa cervical o el asa del hipógroso. ¿Ya? Entonces, esa asa nerviosa, esta rama descendente que forma el asa cervical, es la que veíamos en el cadáver que está delante del bajo. Ya es una rama del hipógroso, la rama descendente, que se une con el plexo cervical. Ahora, el contenido más importante de la submandibular que me estoy olvidando es esta de acá, la glándula submandibular, y a veces se puede ver su conducto, que es el conducto de Watt. ¿Ya? Entonces, ahí están los límites, contenidos, y aquí vemos ya como una definición que hacen en otro tipo de universidades, donde hay un montón de cadáveres, ¿ya? Miren, lo que es el hiato hiogroso, milo. Entonces, músculo miloideo corta, el hiogroso cortado y el miloideo que abajo. Entonces, aquí marcamos con un espacio, miren, vemos la prolongación de la glándula submandibular y
y su conducta. ¿Ya? Algunas veces para hacer este tipo de disección se utiliza microcirugía. ¿Ya? Se pone un microscopio adecuado, ¿no? ¿Ya? Y mientras tú estás haciendo la incisión a través del microscopio va viendo cómo hacer. Claro que hay que hacer herramientas con microcirugía que son delgaditas y chiquititas para no dañar el tejido. ¿Ya? Y a manera de eso recién hacen este tipo, miren, de disección. Y esta imagen se ha creado de una disección. ¿Ya? No se ha hecho la imagen y luego la disección. Primero se hicieron todo este tipo de disecciones y al tener una disección adecuada recién se empezó a dibujar y a graficar para crear los ángulos de anatomía y corrección. Ya, en sí esta imagen ha sido plagiada de otra de un libro que es Anatomía de Perkoff. Ya, ese libro es un libro alemán que ha sido creado en la Segunda Guerra Mundial. El de Edward. Ajá. El de Edward Perkoff. Exacto. Ese libro, éticamente, no se lo utiliza. Es prohibido su venta y toda la vaina. Ya porque tiene ilustraciones que ningún otro libro tenía en ese tiempo. O que ningún libro tiene. Y Sobota lo plagia. O sea, literal, ahora las nuevas ediciones de Sobota tienen imágenes muy similares a las que tenía el Perkoff de hace mucho tiempo. Y en una menor calidad, obviamente. No ahora. Pero el Perkoff es prohibido porque, digamos, todos los cadáveres que hay en el Perkoff están, hay imágenes, hay tipo de cortes que no se pudieron hacer en ningún otro tipo de anfiteatro en el mundo, más que en Alemania, porque le llegaban un chingo de cadáveres de todos los judíos de los campos de concentración. Entonces hacían todo tipo de disección, les reconocieron todo. Entonces por eso no. Pero el Sobota está plagiando actualmente sus nuevas ediciones literales, son una copia de esa imagen. Al compararla, es cierto, yo lo he visto en Sobota, en decente, sí, en la búsqueda. Comparé, pero no plagio. Por eso me gustaba el Sobota. Algo me gusta más que el Nether del Sobota, la verdad. Y decía, ¿por qué? Me gusta la vez. Era por eso, porque era una copia del Perkoff. Y estos planos se puede hacer si habría plastinación acá. Si hay un laboratorio de plastinación. Al realizar esto no tendríamos pena de perder las demás estructuras. Cuando hay un cadáver, hay varios cadáveres, uno o dos, ya no nos daría pena hacer este tipo de cosas a este nivel. O sea, que perdemos todas las demás estructuras con tal de tener este plano, porque si veríamos al cobroso, ¿no? Al conjunto de Guardo, y eso se lo plastiniza y dura 100 años. O sea, todos los años verían este corte, pero nada. Físico para escribir. Y es diferente verlo en una imagen a verlo en el carro, ¿no? Más difícil o más fácil aprender en cada uno se acuerda en memoria visual y lo ve, y todo lo que uno ya vuelve a su casa y uno estudia el trayecto del nervio, estudia el trayecto de la arteria, y se lo aprende. Pero si uno solo lee y ve la imagen, no sigue el trayecto de la arteria. No jamás. Ahora, ¿qué más veíamos? El triángulo de Piro. Vamos a avanzar rápido porque tenemos que avanzar el músculo del cuello, del miembro superior. ¿Ya? El triángulo de Pirogov o triángulo lingual está delimitado por el músculo miloioideo. Superior, el nervio impulso. Inferior, lo que es el tendón intermedio de qué músculo es esto? Digástrico, ¿no? Entonces, eso me forma y bien ahí sí encontramos a la arteria lingual. Ahorita en el cadáver solo se ve esta parte, ¿no? Nada más, hasta el vientre anterior, hasta acá. No hemos podido diseccionar esta parte. Ya, voy a diseccionar cuando saquemos esta parte de aquí para que podamos ver los nervios. Entonces, el contenido, la arteria lingual. Siempre se suele preguntar, no he visto que el año pasado, después de mi año, no he visto que vuelvan a preguntar el triángulo, pero así más seguro que se lo repiten. Repiten, pero no tanto. ¿Ya? Entonces, el triángulo anterior, o el triángulo carotídeo, pero ya aquí el triángulo carotídeo en específico, vamos a ver. ¿Ya? El triángulo carotídeo va a estar limitado en su parte superior por el vientre posterior del ligamento. Anterior, el músculo, este que viene acá, desde aquí,
hasta aquí. El lomo, heredero. ¿Y posterior? ¿Este qué es? El externo. Ahora, esos son sus límites. El piso, ¿por cuál músculo vamos a estar conformado? Por el músculo, ¿qué sería este que va del esterno ya al cartílago? Interno tiroideo. Y este del cartílago tiroides al tiroideo. Y este de acá que no hemos visto, ya es el músculo constrictor inferior, constrictor inferior de la faringe. ¿Ya? En la faringe hay tres músculos constrictores, ¿ya? Superior, medio y inferior. Esos se dividen en fascículos, todos están insertando el medio, el inferior y parte del superior en el cartílago tiroides, solo que diferente. Y el otro lo hace más abajito, el otro más en el medio y el otro más en el borde superior. ¿Ya? Entonces, su contenido, ¿cuál sería? La arteria carótida común. A veces, si la división es un poco más inferior, ¿ya? Es baja la división de las arterias, sí se puede ver las ramas de la carótida externa. A veces, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? La yugular anterior, que aquí están diseccionadas, cortadas. La yugular interna, ¿no? Las desembocadoras del tronco tirolimbofacial, cuando este se forma, vamos a decir un tirolimbofacial, nada más. El asa cervical, vamos a ver el nervio que es que está inervando al esternocleidomastoideo, vamos a ver a los ramos superficiales del plexo cervical, que es los supraclaviculares, que eso sí se ven en el cadáver, los nervios supraclaviculares, está el cervical transverso, que pasa por encima del borde superior del esternocleidomastoideo, ¿ya? Pasa el nervio occipital menor, ¿ya? Y además va a estar lo que es el vago, va a estar el nervio espinal. Entonces, la mayoría de estructuras que pasan por el cuello van a estar en el triángulo carotídeo, ¿ya? No he visto que haya preguntado alguna vez el contenido del triángulo carotídeo, ¿ya? Pero uno esto lo deduce por lógica, ¿ya? Si hemos dicho que el nervio hipogloso forma parte del asa cervical, ¿va a estar en este nivel? Sí. ¿Ya? No el nervio completamente, pero una rama sí. La rama descendente ya se defiende con el hijo, si llegaran a poner la mano. Y se la van a correr. ¿No? Entonces, miren, aquí entramos a la asa cervical. Esta es la asa cervical. Entonces, hay una disección muy buena. Se puede ver esa parte de la asa cervical. Y entonces, eso con respecto al triángulo carótido. Ahora, dentro de este triángulo está el de Beck-Collara. El triángulo de Beck, claro, vamos a poner así. Ya, es este que está delimitado aquí. Entonces, superiormente está delimitado por el borde superior del músculo bigástrico. Inferiormente por las astas mayores del hueso ioides, que son estas de aquí. ¿Ya? Posterior va a estar este músculo, ya que es el diogloso, miren esta continuación, aquí es un borde posterior, ya no se ve muy bien en la imagen, ¿ya? Y su piso va a estar igual el diogloso, formando esta parte, ¿no? Como su borde posterior marca el límite, el resto del músculo marca el piso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo el contenido aquí? Al nervio hipogloso y a la arteria igual, pero a este nivel. Ya no aquí, este es el nervio aquí, la arteria igual en su nacimiento, y aquí al nervio hipogloso como contenido. ¿Ya? A cambio el nervio hipogloso en el triángulo de Parabellum era límite superior. Ahora el triángulo yugulo-subclavio o de Guillón, ya, es este de acá. Miren. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Ya no tomamos esta parte en cuenta. Este es el triángulo de Beck. Ahora, cuando encontramos en la desembocadura de la vena facial el tronco tirolimbofacial, ya va a marcar el límite, ya,
de lo que es el triángulo yugulo-supravió o de Viljoen. Entonces, su límite es el tronco tirolingo-facial, el vientre posterior del digástrico en su parte superior, ¿ya? Y la vena yugular interna. Esos son sus límites. Ahora, ¿qué contenido vamos a observar a este nivel? Todas las ramas de la carótida externa. Vamos a encontrar el desprendimiento en un trayecto muy bonito al nervio hipoglóso, ¿ya? Y a la rama descendente de C1 también. Entonces, eso es como el contenido del triángulo yugulo-supravió de Viljoen. Ahora el de paraveo. Este sí no he visto que hayan preguntado, así que más que seguro se lo pregunten. Bien, está dentro del mismo triángulo. Hemos dicho que el del vehicular estaba a este nivel, ¿no? Hasta aquí. Ahora, el yugulo digástrico de Viljoen estaba a este nivel, tomaba el vientre posterior del digástrico. Ahora se toma en cuenta al nervio hipoglóso como límite superior. Miren, acortamos, es lo mismo, solo lo único que cambiamos es el límite superior, el nervio hipogloso. Y el contenido es similar, la carótida externa, la rama descendente de C1, solo el límite superior. Ahora, ¿por qué a veces se llega a este nivel? ¿Ya? Es cuando llega a haber trombos en la carótida interna y en la externa. No suelen ser cervicales, generalmente en la porción cerebral, pero a veces sí hay trombos por placas ateromatosas en la carótida. Llega a haber en la carótida interna. Y el paciente llega a la consulta con amaurosis fuga, que es pérdida visual de la visión, pero lo pierde y lo recupera rápido, a la media hora. Se quedó ciego completo, no veía por mucho, hace una media hora no ha visto, unos 10 minutos. Y luego volvió a ver de la nada. Una placa ateromatosa que está afectando a la carótida interna. Entonces, para acceder a sacar ese tromboma, se utilizaba se hacía la incisión más o menos a este nivel, por eso se utilizan los triángulos del cuello. ¿Ya? Es importante porque quirúrgicamente se utiliza bastante para los cirujanos de cabeza y cuello, que es una subespecialidad de la cirugía, utilizan bastante. Pero actualmente ya no se hace para sacar trombo, por ejemplo, de ahí, porque ahora directamente se hace un catéter de la arteria femoral y se llega incluso hasta la cerebral, ¿no? Para sacar el coágulo, en el caso de un aneurisma, que es cuando la arteria se hinchó, y eso es el trombo. Entonces, en ese caso de eso, como estructura de un aneurisma y demás, se puede hacer, pero ya se hace porque ya un catéter, ya se va a hacer cardiovascular, es una especialidad quirúrgica la que va a hacer. Pero no hay acá, hay en Brasil, en la mano. Ahora, aquí está el trombo de la traqueotomía con lo que es el triángulo muscular o traqueal. Entonces, su límite de la línea media, que ya habíamos visto, vamos a ver aquí superiormente la parte que lo va a estar debilitando el músculo. Entonces, estaría lo que es el músculo homoioideo delimitando lo que sería el pelo. Estaría este nivel, no se ve muy bien en este mapa, pero aquí está el borde posterior del homoioideo. A ese nivel ya va a estar lo que es el límite y después también va a estar el borde anterior del esternocleidomastoideo. El punto en el que se cruza marca el límite. Entonces, en el que se cruce el homoioideo y el límite anterior del esternocleidomastoideo va a marcar el límite de lo que es el triángulo. Entonces, aquí queremos ver unas venas muy grandes. Esta uno creería que son las ligulares, pero son las submentonianas mayores. ¿Ya? Estas submentonianas a veces se tan famosas, se juntan con esta de acá, y esta sí es la jugular